La idea de la teoría de enlace-valencia, que se le conoce como nada más como teoría de enlace-valencia, es que los electrones que van a estar en la superficie o en las capas externas de los átomos son los que van a interactuar con otros átomos. Entonces tenemos un montón de átomos, por ejemplo, en el hierro, en el titanio, en el tecnecio, en el oro, en el uranio. Todos esos átomos tienen un montón de electrones por todos lados. Pero resulta que los electrones que van a interactuar con otros átomos son solamente los electrones que se encuentran en la capa de valencia. Esos electrones que se encuentran en la capa de valencia son los que van a formar un enlace. ¿A qué le estamos llamando enlace? A una interacción electrostática, de correlación electrónica, de diferente índole, pero es una interacción a final de cuentas que tienen los electrones con los electrones de otro átomo. Eso es a lo que le vamos a llamar enlace. Como ustedes ya vieron en la clase pasada, en las clases pasadas, esos enlaces tienen bastantes matices, porque depende mucho de ese coeficiente C1 y C2, ¿verdad? Ya vimos que la función de onda total va a ser C1, bueno, le voy a poner aquí A, entonces la función de onda total va a ser esta, y en un enlace, tanto covalente, iónico, y cualquier de otro tipo, va a depender, de hecho el metálico también, pero vamos a ver cuáles son las particularidades, va a depender de estos coeficientes, ¿sí? Pero si se fijan, lo que estoy tratando de decir es que cuando escribamos esta función de onda, no necesitamos los orbitales que estén internos. Por ejemplo, si vamos a escribir la configuración del sodio, el sodio más tiene 11 protones. ¿Me podrían decir la configuración electrónica? ¿Me la dictan? A ver quién, a ver, Jocelyn, ¿Qué pasó? ¿me puedes dictar la configuración electrónica? Sí. Ay. Espera, deje buscar mi tabla periódica. Tiene 11 electrones. Digo, 11 protones. Entonces, ¿completa o Completa. la de valencia? ¿Completa? Sí. Es 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Pero tiene más, aquí dice sodio más. Sí, es cierto. Lo 3S2. voy a poner así, es una forma de escribirlo, 3S0, pero también podrías decir nada más 2P6, ajá. Ok. ¿Sí? O sea, podría no escribir esto, entonces ya es un poco redundante, pero es como para indicar que perdió un electrón. Muy bien, bueno, lo que queremos decir, acuérdense que este P es 2P, significa una función de onda, como esta que está escrita aquí, bueno, nada más que lo estoy escribiendo de otra forma, ¿sí? Ya están acostumbrados a ver funciones de onda, pero lo estoy escribiendo con otra nomenclatura, ¿sale? Bueno, esta teoría de enlace-valencia lo que quiere decir es que no necesitamos estas funciones de onda no las necesitamos. Las únicas funciones de onda que vamos a utilizar van a ser estas en este caso. ¿Por qué? Porque esta ni siquiera tiene electrones. Ajá. Entonces la teoría de enlace-valencia va a utilizar los electrones de la capa de valencia. En este caso, no hay electrones, a pesar de que sean orbitales, pero también existen más orbitales acá arriba, solo que están vacíos. Entonces vamos a utilizar en la teoría de enlace-valencia los electrones que se encuentran en la capa de valencia, o sea, los de mayor energía. Ajá. Los orbitales, o sea, las funciones de onda que se encuentran llenas con mayor energía. Ajá.
Entonces, esa es la idea de la teoría enlace-valencia. ¿Sí? Bueno, pues resulta que así como en clases anteriores hicimos hibridaciones de, por ejemplo, para el hidrógeno, no hicimos hibridaciones, hicimos combinaciones lineales. Esto ya no me gusta cómo se ve. Por ejemplo, hicimos para el hidrógeno, ese lo hicimos juntos. Para la molécula de hidrógeno. ¿Sí? Hicimos una combinación lineal y esa combinación lineal corresponde a 1 y le pusimos una función de onda que le puedo poner o hacerle ya nombre, que es la función de onda del 1s, o más bien orbital. Esto significa el orbital 1s más E2, o el orbital 1s nuevamente, nada más que le pusimos etiquetas 1 y 2. ¿Sí? A esta combinación lineal le llamamos combinación lineal de orbitales atómicos. Le pusimos al resultado, que es un orbital molecular, ¿verdad? Dijimos, un orbital molecular. Pero ahora, ¿qué les parece si combinamos dos orbitales del mismo átomo? Por ejemplo, bueno, vamos a empezar con el del carbono. El carbono, ¿me puedes decir? El carbono tiene 6 protones. ¿Me podrías decir, Rafael, ¿me podrías decir? Su configuración electrónica sería 1s2, La 2s2, configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p2. 2p2, así como está, ¿verdad? Sí. Bueno, de sus cursos pasados, de estructura de la materia, a lo mejor de química general, conocieron que hay algo que se le llama la hibridación, que ocurre en muchos átomos. Ahorita tomé el ejemplo del carbono, porque el carbono es muy útil para muchos tipos de materiales, por ejemplo, los polímeros. Entonces vamos a entender qué ocurre aquí. Bueno, no, ya vimos aquí que no solamente polímeros, pero también materiales cristalinos. ¿Qué ocurre? Que el carbono tiene varios tipos de hibridaciones. Una hibridación, por ejemplo, dicen, pues debe ser una hibridación sp3. Ajá. Una hibridación sp3. ¿Eso ya lo vieron? ¿Ya vieron que existe la hibridación sp3? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué significa hibridación sp3? Es lo mismo, es una combinación lineal de orbitales atómicos. Pero como ahora tenemos orbitales que pertenecen al mismo átomo, a esto le vamos a poner otro nombre. Le vamos a llamar hibridación. Nada más porque pertenecen al mismo átomo. Entonces, la combinación lineal sería igual a C1, la función de onda del 2s, más C2, la función de onda del 2p, pero quedamos que aquí hay varios tipos de p. 2px más C2, combinación lineal, 2py más C3, función de onda 2pz. Entonces, cuando ustedes les hablan de un orbital híbrido, no es más que la combinación lineal que ustedes ya saben hacer, pero ahora de orbitales del mismo átomo. ¿Sí? O sea, acá eran orbitales de diferentes átomos y acá son orbitales del mismo átomo. Bueno, ¿cuántas soluciones esperan aquí? Si ya vamos viendo
Si acá eran 2, te dieron dos orbitales moleculares, ¿cuántos orbitales híbridos esperan de esta solución? Va a salir una matriz de 4 por 4, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas soluciones van a esperar? 4. 4. No necesitamos resolverla, pero lo que sí tenemos que tener... La matriz. ¿Perdón? No entendí eso de la matriz. De esta solución, ¿te acuerdas que salía una ok. de 2 por 2, Sí, sacamos sí. el determinante, le volamos a 0, despejamos y sacamos la raíz y salieron 2 soluciones? Ok, sí. Entonces es como los ejercicios anteriores. Es igual que los ejercicios anteriores, pero ahora solamente son orbitales del mismo átomo. Y por ser del mismo átomo, ya le cambiamos de orbital molecular el nombre a hibridación, o le ponemos orbital híbrido. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón por interrumpir. El de arriba, el que teníamos arriba, ¿solo es para un átomo de hidrógeno o es para la molécula de hidrógeno? para la molécula de hidrógeno. O sea, Entonces, ¿qué diferencia tiene con el que está abajo? con el que está abajo, es un solo átomo de carbono. ¿Sí me explico? Ok. Sí, ok. Como el carbono ya está en orbitales de tipo P, ¿por eso ya se hacen más? ¿O por qué? Que ahí estoy perdido. O sea, ¿qué hay de diferente? Fíjate, la diferencia es ambas, orbital molecular e hibridación. A ver, lo voy a cambiar de color para que se vea que es como un tipo de subtítulo. El orbital molecular y el hibridación, los dos son combinaciones lineales de orbitales, ambos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando haces un orbital molecular, la combinación lineal corresponde a orbitales de diferentes átomos. Este es el átomo 1 y este es el átomo 2. Y este es el orbital del átomo 1 y orbital del átomo 2. ¿Estás de acuerdo? Que eso lo hicimos la clase pasada. Bueno, las clases pasadas. Sí. Bueno, hasta ahí. Ahora, eso lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una combinación lineal, pero de orbitales que pertenecen al mismo átomo? En este caso, son orbitales todos del carbono. Todos estos, el 2s está aquí. A ver, los voy a colorear. El 2s es este 2s. Y estos de aquí. Son estos de acá. Oh, qué caray. O sea, esta hibridación es exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, pero lo único que vamos a hacer diferente es una combinación lineal interna, o sea, una combinación lineal de átomos, de un solo átomo. Varios orbitales, los que tú quieras, pero del mismo átomo. Esa es la diferencia. Entonces... Y por ejemplo, ahí porque la constante 2 solo se le aplicó al PX y PY y la 3 ya se le aplicó al PZ. Aquí estoy mal. Ok. 3, 4. Ahí me equivoqué. Ok. Y el que se divide en 3 tipos de orbitales es nada más el P, ¿no? Bueno, en 3 orbitales. Sí, ya saben ustedes de sus clases anteriores, no voy a poner a resolver ahorita todo eso, pero si tienes interés buscar alguna vez, bueno, lo he dado también de la material, lo puedes revisar por ahí. Entonces, el orbital P sale en 3 soluciones, y salen 3 tipos de P, y sale el PX, PY y PZ. Acuérdate que esto que digas 2PX, 2PY y 2PZ son solamente números cuánticos, o sea, este 2
significa que n es igual a 2, que esa p, no lo voy a poner aquí, esta p, ¿significa qué cosa? ¿Alguien sabe? Que L Es el es igual M, a ¿no? 1. L es igual a 1 y que sea x, Es 1, ¿no? También. ¿qué cosa es 1? M igual a 1 o no. ML es igual, aquí ya no me acuerdo, pero sería, no me acuerdo cuál de los tres es exactamente cuál, pero es 1, 0 y menos 1. O sea, eso significa x, y, z. Nada más que no me acuerdo cuál corresponde a cuál. No me acuerdo si el menos 1 corresponde al x o el 1 corresponde al x. Ajá. Pero Yo vi que el Z era el 0, pero no sé. quizá no me acuerdo, necesitaría revisar las funciones con calma. Ajá. Pero solamente son números cuánticos. Pero ese número cuántico le llamamos orbital, porque se acuerdan que esta función, el cuadrado de la función de onda, representa la densidad de probabilidad de encontrar un electrón. Entonces por eso le decimos orbital. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan todo eso o así como que lo está agarrando muy en frío? Sí, más o menos, Sí. o sea, sí le agarro, pero como no lo habíamos visto así como en la función que está abajo, o sea, me confunde un poquito la hibridación así. Pero ahí ya en esa función que está abajo, bueno, esa combinación lineal ya ahí está hibridado. Ujú. Entonces, esta hibridación, este orbital molecular va a tener 4 soluciones, ¿verdad? Porque acá tuvimos 2 soluciones. Entonces, esta debe tener 4. Entonces, si hibridamos el S con el P, o sea, ahora ya lo voy a llamar hibridación a esta combinación lineal. Si hacemos esta hibridación de S con P, nos van a dar 4 soluciones. Ajá. Lo que más nos interesa en este curso de química, de introducción al estado sólido, en la Facultad de Química, no es tanto resolver estos, porque la forma de cada orbital ahora es diferente. En este caso la forma era igual, o sea, era un círculo, una esfera y una esfera. Pero ahora estas son lemniscatas, esta P es una lemniscata, otra lemniscata y otra lemniscata, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan qué significa esta 2px, verdad? Vamos a poner el px. ¿Ya les dije cómo hacer un eje de diestra o eso no lo hemos visto? Y según yo sí. X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, que esta función de onda diga 2px, vamos a poner aquí con azul, px, vimos que eso quiere decir que el lóbulo se le llama X porque el lóbulo, cuando lo graficamos en estas coordenadas de la lemniscata, queda sobre el eje X. ¿Sí? Eso significa que diga px, ¿verdad? Sí. Y que se llame py significa que el lóbulo o los lóbulos de la lemniscata me están quedando muy asimétricos. Voy a tratar de... El lóbulo o los lóbulos de la lemniscata están sobre Y, eso significa py. Y pz, finalmente, significa que los lóbulos de la lemniscata del orbital P están sobre el pz. Tomen en cuenta que esto que dibujé, eso es un solo, o sea, el rosa es un solo orbital, no es que un orbital tenga acá. Tienen un signo, sí, tienen un signo más y menos, que depende de la fase de la función de onda.
No, ese signo no es la carga, ¿verdad? Es nada más, es la fase. Más y menos, y el otro también tiene más y menos. Pero no es la carga, y el otro también tiene más y menos. Pero es un signo de la función. Entonces este de acá sería el pz. Muy bien. Bueno, entonces, al hacer la combinación lineal, nos salen cuatro resultados. Esos resultados también van a cambiar la forma de los orbitales, porque ahora ya este es esférico y este no es esférico, este tiene esta forma de lemniscate. ¿Sale? Entonces resulta que los voy a dibujar. ¿Sale? Entonces, resulta que también les va a cambiar la dirección, porque uno de esos SP3 va a tener un lóbulo chiquito y un lóbulo grande. Pero ¿hacia dónde apunta este? En principio, entre los tres, entre los cuatro, que nada más voy a dibujar de diferente color por cuestiones para entender, pero son iguales porque vienen de la misma combinación. Forman un tetraedro. Y ese está exactamente sobre el eje Z. Entonces, si nosotros, si colocamos un puntito aquí, un puntito acá, un puntito acá y un puntito acá, y lo unimos, entonces nos va a quedar. Los voy a unir con esta punteada, así como amarillo. Un segundo. Aquí. Sí, entonces hay un triángulo en todas las caras. Entonces, eso forma un tetraedro. ¿Sale? ¿Queda claro hasta aquí? Eso es como repaso. Se supone que ya lo debieron haber visto. Todo bien. ¿Sí? Así es como se explica, ¿no? La geometría de los, bueno, en este caso de los alcanos. No de los, bueno, sí porque está de carbono, en este caso sí sería un alcano, pero vamos a ver que no solamente aplica para alcano, ¿no? Vamos a ver qué pasa más. Bueno, pues resulta que los carbonos tienden a tener esta configuración, por ejemplo, sp3, y vamos a aterrizarlo a una molécula, por ejemplo, como nos dices, de un alcano. Entonces, el alcano, o el alcano más simple. ¿Cómo se llama este? ¿Ya saben?
Metano. metano. Entonces, si aquí en el centro hay un carbono, vamos a asociar que aquí, que en esta esquina, en cada esquina, haya un hidrógeno. Y ahora vamos a hacer la configuración electrónica de este compuesto. Entonces, primero tenemos 1s, ya la escribimos ahí arriba, pero ahora lo vamos a hacer con la hibridación. Entonces sería 1s, y lo vamos a hacer de esta forma, 1s, 1, 2 electrones. Y el 2s con el 2p, estamos diciendo que está formando una hibridación, así. Entonces vamos a tener 4 orbitales, 1, 2, 3 y 4, que se llamen todos sp3, sp3, sp3 y sp3. Y entonces vamos a tener, ¿cuántos electrones hay aquí? 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Esos 4 electrones se encuentran disponibles para formar un enlace con otro elemento. En este caso, el hidrógeno, lo vamos a poner por acá. A ver, déjenme por aquí. Este sería la molécula CH4. Y esta sería la configuración electrónica del carbono. Y esta sería la configuración electrónica del hidrógeno. Vamos a ver. Hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un orbital 1s y tiene solamente un electrón. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta que hay 4 átomos de hidrógeno y esos los voy a poner aquí con diferente color. Con rosa. 4 átomos de hidrógeno que interactúan con esos orbitales. Entonces resulta que estos electrones del hidrógeno se asocian aquí, pero cada uno de estos espines corresponden a diferente hidrógeno. O sea, para este hidrógeno vamos a cambiarle el color a todos los hidrógenos de aquí para que lo veamos rosa según el spin que estoy poniendo. Es rosa. ¿Sale? Entonces tendríamos 4 espines hacia abajo que corresponden a los 4 hidrógenos. Entonces, esta configuración, así ya como la están pintando completa, sí ya sería la del metano completa, ya no solamente la del hidrógeno. O sea, la fuimos llenando. ¿Sale? Ahora sí ya le ponemos aquí. CH4. Y al carbono le voy a pintar de azul para indicar que los espines azules bueno, ahí sí, ya no puedo hacer más cambios de colores. ¿Sale? ¿Queda claro cómo se forma la molécula del metano? Sí. Bueno, no solo tenemos ese tipo de hibridación, tenemos también para el carbono, tenemos una hibridación tipo sp2. ¿Qué quiere decir sp2?
bueno, combinación lineal, solamente de 2p, o sea, 2 orbitales p. Tenemos C1, 1s, perdón, 2s, más C2, P, X, más C3, P, Y. ¿Va? Son hibridación de los mismos. Vamos a hacer, pueden hacer de ejercicio una molécula que tenga esta hibridación. Eso ya debieron de haberlo visto, pero quiero que refresquemos. Podrían hacer de ejercicio una molécula que tenga igual. ¿Me pueden decir cuál es la más común, la más simple que tiene carbono? ¿Cómo se llama? El eteno. El eteno. Muy bien. Entonces, podrían hacer ejercicio, es hacer la forma, poner los hidrógenos y hacer la configuración electrónica de esta forma, ¿sale? Indicando cuáles carbonos, cuáles electrones pertenecen a los carbonos y cuáles electrones pertenecen a los hidrógenos, ¿sale? ¿Lo podrían hacer? Les doy 10 minutos, ¿les parece? Sí. Voy a pausar. Esto también, se me fue la onda. Entonces, está bien, como nos dijo Carlos, vamos a solamente tomar 2, ¿verdad? De los orbitales P, por eso se llama SP2. Entonces sería SP2, SP2 y SP2. Entonces nos va a dar 3, nos va a dar 3 orbitales SP2, porque aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿sale? Y vamos a dejar el P, un P libre. En este caso voy a escoger el PZ, porque es más fácil entenderlo en ese sistema, ¿sale? Entonces, volvemos a poner la configuración electrónica. Ah, bueno, ahora, este P debe de tener mayor energía, ¿verdad? Porque si se hibrida, quiere decir que está bajando energía. Entonces, vamos a contar los electrones que tiene el carbono. ¿Dónde está la configuración electrónica del carbono? Por aquí la pusimos, ¿no? Aquí ¿Quién la está. escribió ahí arriba? Aquí está. 2s, 2p2. Ajá, entonces tiene 4 electrones. Vamos a poner esos 4 electrones del carbono aquí. 1, 2, 3 y 4. Listo. ¿Sale? Ahora vamos a dibujarla. Vamos a dibujarla. Es muy parecido como lo dijo Carlos. Lo único que te falló, Carlos, es que acuérdate que no es solamente un lóbulo, sino que es un lóbulo chiquito y un lóbulo grande. ¿Sale? Ah, es que bueno, no lo puse porque sentía que sí hacer muchas bolas, pero Ujú, como que los hice como sólidos y como que estaban adentro, pero no, sí van afuera. ujú. Entonces es un chiquito, un grande. Ajá. Chiquitos, grandes y grandes. Ajá. Formado como un triángulo. ¿Sale? Y del otro lado, pues debe de estar igual. Porque es otro carbono acá. ¿Sale? Forma aquí también como un triángulo. Esos son los orbitales sp2. Ahora vamos a ver los orbitales p del carbono, pz. 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 ¿Sí? Entonces, resulta que entre este enlace, entre este y este, bueno, luego ponemos una línea. Ese es un enlace. Y este lo voy a poner con punteado. Este, ay, está bien fea esa línea. Este de acá es otro enlace, porque es el mismo orbital, ¿verdad? No es que haya 2 orbitales. Este es el orbital P, y en todo el orbital P forma un enlace. Ajá. Y ahora vamos a poner
aproximar los carbonos. Entonces vamos a poner, perdón, los hidrógenos. Voy a volver a escribir la configuración. Pero ahora sí ya le voy a poner que es a cada carbono sería CH2, ¿verdad? Entonces vamos a poner 1S, 1, SP2, SP2, SP2 y PZ. Entonces quedamos que tenía sus electrones hacia arriba, el carbono. Y el hidrógeno, que lo voy a pintar con verde. Llega con un electrón también. Entonces, no, mala idea. Bueno, aquí lo voy a poner azul entonces. Sería arriba, arriba, arriba. Y se lo vamos a poner con rosa. Y el verde, que sería el del hidrógeno, sería 1, 2, ¿sí? Porque cada carbono tiene 2 hidrógenos alrededor. Y este tercero, que sería este, tiene un hidrógeno compartiendo con el otro carbono. Perdón, tiene un electrón compartiendo con el otro carbono. Entonces lo voy a pintar de azul. Porque corresponde al electrón del otro carbono. Y este rosa, que también es del otro carbono, pues lo voy a pintar con rosa, ¿sí? Entonces, estos electrones que están aquí provienen de los hidrógenos. Este electrón llegó del otro carbono y este electrón llegó del otro carbono. Ajá. Entonces, el doble enlace proviene primero de este orbital híbrido que comparte electrones con otro orbital híbrido del otro carbono, y el doble enlace, o la segunda parte del enlace, o el otro enlace, es una interacción entre los orbitales PZ que se quedaron sin hibridar. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Entonces, los dobles enlaces provienen ya de orbitales que no hibridan y ya. ¿Es general eso? Sí. Uh-huh. Vale. Uh-huh. Profe, sí. Bueno, ¿podemos hacer otro ejercicio de estos? ¿Solo uno más? Sí, vamos a hacer el otro ejercicio. Ajá. Vale. Gracias, sí. Entonces, este tipo de enlace tiene un nombre. Profesor. Sí. ¿Podría volver a explicar lo de lo último del carbono P2, el azul y el PZ rosa? Porque no entendí. ¿Acá, del lado derecho? ¿Eso? Eso de que era como que puso igual, eso ya no lo entendí. Ajá, ok. Mira, los azules, esta es la configuración electrónica del carbono, o le voy a poner así, para no decir H2. Le voy a poner el carbono más el hidrógeno más otro carbono, o más 2 hidrógenos. Como que estaba escribiendo todo del lado, pero voy a separar. El carbono más 2 hidrógenos más otro carbono. Entonces, el carbono original, que es esta de aquí arriba, tiene esta configuración electrónica, ¿verdad? Sí. Y esta configuración electrónica la copié acá. Entonces, 1S y 3 estados llenos, y los que están arriba, arriba, arriba y arriba. ¿Por qué le puse diferente color? Porque le puse azul para los orbitales que están aquí, mira. Este es azul, este es azul, este es azul. Y le puse azul, 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 arriba. Y al P
le puse rosita, porque este proviene de aquí. Los voy a borrar, los otros. Ajá. Tendríamos así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es la misma configuración, nada más le puse colores. Porque este está en el PZ, este está en el PZ, este azul está en los SP2, SP2. ¿Sí? Ujú. Ahora vamos a ver cómo están formados los enlaces. El hidrógeno llega con su electrón, este hidrógeno llega con su electrón y entonces queda así. Este hidrógeno y este hidrógeno. Luego hay otro carbono, o sea, para esta molécula, si estudiamos esta molécula que vamos a encerrar, ahorita que voy a encerrar aquí. Tiene otro carbono, y el otro carbono tiene un electrón también. Entonces vamos a ponerlo aquí, si quieres también aquí adentro. Entonces, este ya tenía su spin, y entonces esta interactuó con el spin del otro. Entonces llega y pone otro electrón, que está en un orbital del mismo estilo que el del primer carbono. Y además, este carbono que está aquí al lado, también le pone otro electrón, que está en este orbital PZ. Entonces le vamos a poner ese ahí en el PZ. Si se dan cuenta, una vez que se enlaza, se llena, y eso lo hace de configuración estable. De hecho, hay algo que se llama la regla del octeto, que muchos de los compuestos químicos tratan de tener 8 electrones. Entonces, si se fijan aquí, ya los llena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero esa regla del octeto se debe a que todos los orbitales quedan llenos. Ajá. Y eso es muy estable. Queda ahora sí. Sí, ya lo entendí. Gracias. Vamos a hacer como ejercicio ahora. Esta molécula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero analizamos el carbono 1. Hacemos la configuración electrónica. Ajá. ¿Qué hibridación tiene? Tiene hibridación sp. ¿Sale? Y vamos a ver cómo se forma esta molécula que está aquí, analizando de la misma forma. ¿Va? Entonces, ¿les parece 20 minutos? No tenemos 20 minutos, 15 minutos. ¿Va?